¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más, una semana más al Hogar Santa Rita. Ya que estamos como siempre decididos, convencidos, entusiasmados e ilusionados con lo que de alguna manera forma parte de la actividad de cada día, cuidar a nuestros mayores. Conmigo como siempre, don Tomás Villar, ¿cómo estamos? Bien, gracias Candy, queridos amigos de Canal 10 Televisión, una semana más. Darles la bienvenida a esta vuestra casa, la casa de tantos mayores y la casa que está predispuesta siempre para todos los que nos necesitan, esa solidaridad que nuestro Padre Antonio creó en su momento en este paraíso del Puerto de la Cruz. Nuestra intención, ponerle al día de lo que sucede, cómo trabajamos, cómo estamos y sobre todo, pues de alguna forma deshojar desde nuestro corazón lo que queremos y lo que pretendemos hacer en este momento presente y en el futuro. Espero que les guste. Yo a ti, Señor. Pues queridos amigos, estamos compartiendo un ratito especial con nuestro director gerente porque de alguna manera nos hace bien, nos ayuda a entender el camino, el presente y la dirección que queremos tomar en el día a día, porque hay cuestiones que merece la pena destacar y con honor dignificar. Porque hablamos de Hogar Santa Rita y cuando pensamos en este centro, pensamos siempre en los mayores. La situación de antaño con Padre Antonio y las circunstancias actuales, en este caso con la directiva que está actualmente. Y queremos seguir adelante y queremos luchar, pero sobre todo queremos apoyar, pero también con justicia. Y vamos a comenzar entonces, Villar, si te parece bien, con una pequeña entrevista, con palabras, con una información que merece la pena, pues poner en valor y poner sobre la mesa las cartas que tenemos actualmente. Efectivamente, Candy, queridos amigos, siempre desde la claridad, desde la transparencia más profunda y sobre todo con la idea de seguir trabajando por esta maravillosa idea de nuestro Padre Antonio, que ya antaño, como tú bien dices, se originó, y queremos consolidarla y seguir avanzando con ella. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Villar, y es que, fíjate, como un tema de actualidad, estamos incluso en el momento de actualizar el portal de transparencia de la web, ¿no? Eso antaño no existía. Tanto es decir que antaño pues no existía, casi vamos a decir que en Internet. Y cuando datamos la fecha que en este caso sobre la cual queremos partir, que es el año 1998. Pero cuando hablamos de una fecha tan específica, Villar, vamos a recordar, en esa edad, en esa fecha, ¿cuántos años tenías? Pues me cuesta, pero bueno, ¿Cuántos menos, verdad? Era colaborador nato de nuestro Padre Antonio. Vale, bien, partimos de una fecha en la que las circunstancias sociales, las circunstancias políticas, económicas incluso, eran absolutamente diferentes. La tecnología no era la misma, no existían las redes sociales, no existía la manera de comunicar y llegar al vecino. Yo me acuerdo, Villar, que en Punta Brava, que era donde yo vivía, los vecinos no cerrábamos ni la puerta de las casas, entrábamos, salíamos, era otra vida, otra manera de entender. Efectivamente, si nos extrapolamos a esa fecha, entonces en ese ámbito de Puerto de la Cruz, de Punta Brava, el Hogar 1 funcionaba, era prácticamente un referente en el puerto y en todo Tenerife, sobre todo allí, concreto, en Punta Brava, pero surge la idea, al Padre Antonio se le anima a emprender otra aventura que sería, y se ha consolidado hoy en día como Hogar 2, en esa situación de entonces. Decirte que la idea le surge también por una incidencia muy complicada, familiar, de una persona en concreto, una familia en concreto, con un problema concreto y gravísimo, y él dice, ¿quién ayuda a esta clase de personas, a esta clase de incidencia? Pues mira a su alrededor, ni los organismos oficiales de entonces, ni las alcaldías, no había nada para eso, y él decide, pues yo voy a colaborar con la sociedad y voy a emprender esa aventura. Pues contacta con una serie de personas importantes dentro del elenco de política de ese entonces y sin papeles, sin contrato en esas conversaciones ni contacto,
pues se anima ante las promesas verbales que existían de entonces. Y ahí surgen los primeros pasos para la primera piedra, que es una de las cosas que queremos también comentar en nuestro programa de hoy. Surge ese inicio y ese trabajo. Entonces volvemos reiteradamente a nombrar la fecha señalada. 1998, donde de alguna manera el ser sacerdote se valoraba con alta intensidad. Y de hecho, Padre Antonio era un poco singular con su sotana. Eso infundía mucho respeto, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo el Padre Antonio con un bagaje impresionante en su historial, en América, en la península, en todas las islas de nuestro entorno, en el propio Valle de la Orotava. Eso le daba caché también para confiar en él, y de hecho los organismos oficiales, como hemos dicho anteriores, confían en él y de alguna forma pues le permiten que se anime y empieza a abordar esa aventura, como he dicho, y que reitero, ha sido una aventura por supuesto, pero ahí se ve la escena del primer momento, como acuden muchos de los políticos de entonces, acuden presurosos, contentos, porque alguien estaba dando el callo y estaba, incluso fue pionero para que otros, incluso las instituciones, hicieran otras cuestiones a posteriori. Para ahí se hacen presentes tanto el obispo de entonces, el vicario de la zona, el presidente del gobierno, en fin, muchas personas. Y yo me acuerdo, Villar, en aquel entonces, ¿verdad? En esas fechas cuando aparece Hogar Santa Rita I, cuando aparece de alguna manera pues también la fundación, porque él entiende que necesita un respaldo. Utilizaba el cariño, la amistad, la confianza, como bien dice, para crear una organización de personas, nunca mejor dicho, una red social, pero personalizada, para que ayudaran en todos aquellos quehaceres que había que hacer frente, como por ejemplo una cuestión que merece ser señalada, y es que los vecinos en aquel entonces, Villar, entraban en el centro y además eran felices ayudando, colaborando de manera desinteresada, donde no había otra cuestión más que el cariño. Incluso hacían de comer en sus casas y llevaban la comida. Eso es algo que se hacía pues de manera popular. Efectivamente, lo que se llama vulgarmente arrimar el hombro, porque veían que era una causa justa, bonita y realmente emprendedora. Pero claro, ahí son los primeros pasos, los primeros movimientos. Hay que decir también que no existían tantos protocolos como hoy en día, no había instrucciones X como hoy en día. Había, entre comillas, más permisibilidad, pero ojo, permisibilidad bien razonada y bien equilibrada, porque realmente, y de hecho así ha sucedido, en el paso de los años se ha demostrado que ha ido creciendo nuestra voluntad de hacer las cosas regladas y como actualmente se hacen. Vale, pero yo quiero centrarme realmente, y todavía estoy en ello, Villar, en aquel entonces. Hablamos de los vecinos, hablamos de los voluntarios, hablamos de esa manera desinteresada, donde aquí lo que importaba era ayudar sin otro protocolo más que el cariño y la confianza que se le daba, no solo a Padre Antonio, sino Padre Antonio también a los vecinos. Pero ¿y los trabajadores? Porque claro, aquello había que echarlo para adelante en una cuestión temporal, es decir, en una fecha donde realmente trabajar significaba pues no solamente ser voluntario, porque siempre añadimos la palabra voluntario al trabajador, porque es cierto que, y en ese, digamos, en ese cómputo de trabajadores me incluyo y te incluyo, realmente todos hacíamos un poco de todo, ¿verdad? Donde Padre Antonio decía, tenemos que hacer esto, y no solo nos ayudábamos, sino que además si había que quedarse más tiempo, había que celebrar algún evento, que con seguridad eran muchos, porque había que recaudar fondos, había que hacer lo que fuera necesario para conseguir dinero. Yo creo que Padre Antonio en todo ello disfrutaba, porque cada vez que reunía a los vecinos, a la gente, a la familia, a los políticos, él era muy feliz, porque también estaba rodeado de confianza, ¿no? Los trabajadores, Villar. Sí, efectivamente. Padre Antonio no fue solo un gestor y promotor de obras,
sino fue un exponente de cómo ayudar a la población del norte de Tenerife y otros, y sobre todo de Sudamérica, para incorporarlos a trabajar, incorporarlos a esta obra. Y no existían sindicatos, con todo el respeto hacia ellos, no existían sino la obligación de contractuar de tú trabajas y yo te pago, y se significaba en todos ellos ese amor que le tenían al Padre Antonio, ese amor por conseguir con su trabajo, con su apoyo, con su, por ejemplo, hacer 10, 15, 20 horas diarias, porque sabían que redundaría en la obra y redundaría también en sus contratos próximos de trabajo. Había un equipo importante que en esos comienzos generó lo que hoy en día somos, pero también con las salvedades, por supuesto, de ayer y de hoy, de esas obligaciones sindicales, obligaciones X, que realmente son buenas y hay que tenerlas, pero en ese momento había, por parte de todos, un ánimo a colaboración. Y hablamos que cuando se destapa de alguna manera esa cápsula del tiempo reciente, pudimos recordar, ¿verdad? Y poner en valor todo el esfuerzo, el trabajo, el cariño, toda la tenacidad que Padre Antonio tuvo para llegar a lo que es el día de hoy. Pero en el camino, el proceso, después de esta fecha, de ese año 1998, pues siguió el 99, y luego siguió el 2000, el 2005, el 2010, y estábamos aquí. Y Padre Antonio seguía soñando, ¿verdad? Y seguía sumando. Y en ese esfuerzo, todas aquellas personas que formaron parte de su ejército, seguían. Y podemos decir que aún siguen, pero vamos a centrarnos en el camino, en la trayectoria. Y es que cuando cursamos una fase en la que Padre Antonio se le escapaba entre los dedos toda esa normativa que poquito a poquito se fue imponiendo. Y cuando él trató incluso, y merece la pena también destacarlo porque forma parte de su historia, cuando él quería el centro de Alzheimer, cuando él decía voy a por ello, ya por último Villar terminó diciendo si Dios quiere que se haga, se hará, y si no, pues tampoco pasa nada. Años tras años y según la época del año, según los políticos que tuvieran en ese año, estamos hablando de muchos años, siempre sucedían circunstancias, avatares, cosas buenas, cosas menos buenas, pero se sorteaban y se salía adelante con mucho ímpetu, eso sí, con el apoyo de los trabajadores, de los familiares y sobre todo de personas que han existido en la vida del Padre Antonio, en la vida política y en la vida importante de Tenerife, por ejemplo, los alcaldes del puerto, alcaldes de Santa Cruz, muchos han sumado, pero hemos tenido que sortear muchas circunstancias en el paso de los años. Pero rememorar la imagen de aquel momento del año 98, rememorar por supuesto con la primera piedra y la presencia de las personalidades del momento, recordar como no el 2001 con la inauguración ya en un tiempo récord, cómo se logró eso con los famosos pedacitos de cielo, con la suma de todo eso, recordar incluso cuando en el 2005, 2006 a él dice vamos a vivir donde está la primera piedra, vamos a introducir otra documentación porque esto tiene que llegar hasta el infinito, y esa es la prueba que recientemente, después de 25 años, hemos optado por ver cuál fue la lección de Padre Antonio que introdujo en ese lugar para que nos dijera a tal fecha abran y vean. Exactamente. Y hemos visto, y hemos comprobado, y sobre todo, lo más importante, Villar, es que hemos sentido. Se nos despertaron las emociones, la cuestión del sentimiento más bonito que pueda ser, que es recordar a alguien con tanto amor como él así quería. Una de sus frases, no podemos decir preferidas porque podemos decir que eran muchas las que le identificaban, pero él siempre decía que quería que le recordaran como un hombre bueno, simplemente un hombre bueno, que intentó gastar el tiempo que tenía hasta llegar al final de la vida cansado de amar, cansado de vivir, porque cuando le decían, Padre Antonio, tiene usted que descansar, ya descansaré, si tengo mucho tiempo luego cuando me vaya de este mundo para descansar, ya descansaré. Hablamos entonces, Villar, que a medida
que el camino fue avanzando, el tiempo, los años fueron transcurriendo, digamos que la normativa se fue endureciendo. Y cuando Padre Antonio marcha al cielo, fue necesario ir profesionalizando toda su labor. Profesionalizar una labor, me gustaría, Villar, que nos explicaras qué significa. Pues significa llanamente de ir increciendo, ir mejorando, porque todo es mejorable, incluso nuestra situación es mejorable, pero sí, todo es mejorable en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, cuando el Padre Antonio parte hacia el cielo en el año 2011, con las dificultades, se había llegado a esa fecha, pero con una dificultad económica bastante importante, con unos límites que no podíamos sobrepasar porque tampoco teníamos esa línea económica necesaria. Entonces siempre ha sido maravilloso cómo era sorteado, y reitero lo que dije antes, ese caminar. Pero nosotros nos vemos en la tesitura de coger el timón, de seguir con su obra, su estela, y lo primero que nos ponemos efectivamente estamos hablando de 2011, con las circunstancias, las obligaciones, las cuestiones burocráticas del año 2011. Es lo primero que hacemos, que era totalmente diferente a lo que venía detrás. Pero todo eso nos ha ayudado mucho en los siguientes años con las normativas, las leyes que se han hecho en torno a centros como el nuestro, a acreditaciones, que por cierto en el 2015 volvemos a renovar y volvemos a pasar las auditorías convenientes del Gobierno de Canarias. Eso es principalmente lo que nos ha dado esa fuerza y esa solidez para caminar, porque necesitamos ese refrendo y lo hemos obtenido. Y seguimos, ahora estamos otra vez, pues nos toca en el 2025, pues con las normas y adaptadas del año 2025 en cuanto a acreditaciones, en cuanto a obligaciones. Pero también por el camino, la ilusión que el Padre Antonio tenía, por supuesto, que era los certificados de calidad de este centro. Él marchó al cielo sin tener esa oportunidad de que le refrendara su trabajo. Pero esos trabajos habrían que analizarse por empresas externas, acreditadas, etcétera, etcétera, que nos dan ese pedigrí y ese pues, historial. Y aquí que en el transcurso de estos, ¿cuántos años? Ya en este mes precisamente se cumplen 13 años de la partida al cielo de Padre Antonio. En estos 13 años, pues este equipo maravilloso de la asamblea de fundadores, los patrones que han pasado, la dirección que ha estado, es un trabajo enorme y sobre todo le hemos dado vuelta a la situación con acreditaciones muy puntuales, acreditaciones de calidad, acreditaciones medioambientales, acreditaciones de seguridad y salud de trabajo, otras acreditaciones que ya tenemos. Eso no existía o no teníamos la oportunidad de tenerlo entonces. Ahora sí lo tenemos. Ha sido un cambio radical, ha sido una adaptación a las normas actuales. Pero claro, todo eso, como decimos en nuestra Junta de Patronos, eso nos hace mejores, eso nos da ese caché que para que los que nos ven, los que nos quieren, esa gente llana del pueblo que es más entendida, que siempre está preocupada por nosotros, ese es el mensaje que nosotros queremos dar, que no nos quedamos en esto, queremos seguir avanzando y de hecho hemos ido avanzando. Hay algo que es significativo, Villar, y es que es inevitable, y es que el tiempo pasa muy rápido. Pasa tan rápido que parece mentira, ¿no? Que parece que fue el otro día cuando teníamos, yo qué sé, 30 años y teníamos una vida y de repente nos miramos en el espejo y dices, Dios mío, pero si han pasado 20 más. ¿Y en qué momento, verdad? Pues esto es lo que ha ocurrido también con el Hogar Santa Rita para la gente que recuerda a Padre Antonio, la vida de antaño y que ahora de repente ve unas circunstancias en el Hogar Santa Rita que nada tienen que ver. Entonces, las personas que recuerdan a Padre Antonio, pues recuerdan también la disponibilidad, la disposición, las posibilidades que tenía pues cualquier persona que quisiera entrar o ingresar a vivir aquí en el centro. Y ahora, pues justamente por todo lo que estás comentando,
las circunstancias son diferentes, los requerimientos son diferentes. Y yo como ciudadano digo, vaya, por Dios, pues sí que es complicado, ¿verdad? Porque con Padre Antonio igual esto no era así o no hubiera ocurrido así. Ay, Padre Antonio, ¿tú qué le dirías digamos, a ese pensamiento, a esa reflexión, a esa persona? Sí, efectivamente, querido amigo, realmente las circunstancias del momento siempre han influido, tanto antes con Padre Antonio, yo me acuerdo de Padre Antonio, sentarse, recibir a la familia, atenderlo y correr el riesgo de que no pudieran o no vinieran esa ayuda. Nosotros ahora mismo tenemos que cumplir religiosamente, valga la expresión, con 440 trabajadores y su monumento. Tenemos que cumplir con todos los habidos para ver del atendimiento hacia nuestros residentes, lo que llamamos el envejecimiento activo con todo el cariño, pero eso conlleva muchas dificultades, sobre todo en la línea económica, sobre todo en personas que participen, llámese profesionales, para participar. Pues en esa línea nosotros tenemos que decirle a este amigo que nos puede ver, de hecho nos ve, que las circunstancias están obligadas por el momento, que las circunstancias están obligadas por los protocolos, que las circunstancias están obligando, como tú bien dices, que el requerimiento sanitario sea para nosotros. Nosotros somos un recurso donde nuestra principal dedicación está en bajo y medio requerimientos sanitarios. Y a eso tenemos que ser certeros y corteses con las personas. Pero lo que no hemos olvidado, Candy, lo que no hemos olvidado, ni queremos seguir la línea del Padre Antonio con todo lo que hemos dicho, es el cariño y el atendimiento a las personas que vean. Que seamos claros, que nos expresemos cordialmente, que dialoguemos y que nos entienda. Y a todas las personas las recibimos, dialogamos y explicamos. Y el amor que tenemos hacia los mayores, eso que nos ha inculcado nuestro Padre Antonio, eso no se ha olvidado ni jamás se olvidará porque es nuestra forma de ser. Hay algo que hace que las cosas pues fluyan de una manera positiva, óptima y productiva. Y lo primero y más importante es el entendimiento. Pero para poder entender tengo que escuchar de manera activa. Y para poder escuchar tengo que atender, poner atención. Y si no entiendo algo, tengo que preguntarlo. Pero para poder llegar al mensaje y comprenderlo y por lo tanto aceptarlo y ayudarte en lo que me necesite, en lo que tú necesites, obviamente tengo que tener el conocimiento. Por eso es importante, Villar, que a todas las personas que quieran o tengan la necesidad de ingresar a un mayor o que quieran estar aquí, formar parte de la familia Hogar Santa Rita, tengan en cuenta que hay un protocolo, pero ese protocolo viene bajo las exigencias de una normativa. Esa normativa hay que cumplirla. Pero yo quiero preguntarte, ¿esa normativa es difícil, Villar? Porque la palabra es, chicos, jaleo ahora, cuántos papeles, cuántos rebortillos, ay Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. ¿Es fácil, no es fácil? ¿Qué tenemos que hacer? En absoluto, es lo más normal del mundo. Realmente nosotros tenemos preparado un sistema para todo ello de excelentes profesionales que reciben la solicitud, que la tratan, que se explican, que lo solicitan y si entra dentro de nuestros parámetros, que son absolutamente normales, no hay nada que objetar. Simplemente incluso analizar su aportación, por supuesto, económica, que nos ayude también a sobrellevar los gastos que tenemos. Pero también me gustaría, Candy, decir ahora a nuestros amigos que sepan interpretar la información que les reciben, que sepan interpretarla. En el transcurso de los últimos años se ha extendido un bulo contra el Hogar Santa Rita no sabemos por qué, no lo sabemos. Por eso siempre invitamos a todo el que nos quiera venir a ver las instalaciones, ver cómo trabajamos, pues tienen las puertas abiertas, previo cita, pues recorrerán, verán, observarán, preguntarán. Eso, nosotros queremos seguir siendo un centro de puertas abiertas. Y aún así les puedo decir que seguimos con nuestra intención de seguir adelante con el centro por mucho tiempo y sobre todo que en la actualidad, por mor de la
del trabajo que se ha hecho, pues por mor también de la pandemia que ha habido. Tenemos disponibilidad para las personas que lo necesiten. Yo les invito a venir, que estamos, cuando se dice que no hay plazas, que no hay dónde ir, pues en esta maravilla de centro que tenemos, que ustedes pueden observar en esta Plaza de Los Ángeles, les decir que tenemos mucha disponibilidad y sobre todo grandes profesionales para atenderlos y de alguna forma solucionar vuestros problemas, porque sabemos que también cuidar a los mayores en la casa es lo ideal, pero también genera incertidumbre, preocupación y trabajo. Para eso estamos, para eso se ha creado esta maravilla de Padre Antonio. En los tiempos que estamos, y prácticamente no quiero dilatarme más en el tiempo, pero como reflexión final, en los tiempos que estamos, casi todo, prácticamente todo, tenemos que hacerlo por internet. Mirar el formulario, mirar la web, rellenas aquí, envías el correo. Y claro, como decía antes, ¿verdad? El tiempo pasa demasiado rápido y no todo el mundo tiene esa capacitación o esa posibilidad de acceder a internet. Y el móvil, dentro de lo que es un dispositivo útil, no está tampoco tan cercano para una persona mayor, ¿verdad? Eso es un tema que funciona como un hándicap dentro de esta modernidad tecnológica en la que todos estamos prácticamente metidos. Hay algo importante que creo que en el Hogar Santa Rita vale la pena destacar y señalar, y es que cuando tenemos la necesidad, como bien dice, de entender, que me escuches, que la información sea clara, sea humana, sea cálida, que me puedas entender y que puedas comprender, que si necesito que me lo vuelvas a reexplicar más veces, con unas palabras más sencillas, para yo no equivocarme, para no perder el tiempo. Yo creo que en ese sentido hay pues buenas personas que tienen la misión de ayudar en ese sistema, ¿verdad? Muy buenos profesionales, amén de buenas personas, pero queremos que sean buenos profesionales. Y realmente la historia que comienza en el año 98, que se consolida en 2001 y que sigue en el año 2024, queremos que siga siendo una alternativa a los problemas, a la solidaridad de todos los que conviven, de todos los que nos quieren, de todos los que nos ven, y que la obra del Padre Antonio continúe por mucho tiempo y que hoy estaremos unos, próximamente estarán otros, pero que siempre dentro de ese cariño y amor que se tienen a la gente que no puede, a los pobres, entre comillas, y que aquí nos tienen para mucho tiempo. Y claramente, Villar, nos despedimos simplemente sabiendo que cuando pasa el tiempo se nos puede arrugar la cara, se nos puede estropear la piel, incluso las fuerzas decaen. Y las cosas cambian, porque esto es así. Pero lo que no cambia, lo que no debe de cambiar, es la humanidad. El sentido, el sentimiento y la fuerza que hace que Hogar Santa Rita, que esta fundación siga actualizada, siga adelante, con todo lo que sea necesario para seguir existiendo. Así que Villar, yo creo que, espero y deseo que la comunicación, que la información sea acertada, que haya podido llegar al corazón de todos, que la sensibilidad esté a flor de piel para poder también entender que solos no podemos avanzar. Colaboremos todos, por supuesto, y por ti, mañana por mí. En el próximo futuro puede ser usted quien nos necesite. Necesitamos, por supuesto, apoyo y bueno, pues nos despedimos, Candy. Nos despedimos y hasta aquí. Queremos entender, confiar que usted está dispuesto. Si quiere saber algo, como bien dice Villar, previa cita, el hogar tiene una puerta muy grande y será recibido con mucho cariño desde la primera persona que está ahí para recibirle, que es el compañero que está en portería. Y luego cualquier circunstancia que quiera saber, yo creo que como bien dices también, hay muchos trabajadores, departamentos profesionalizados para hacerle el camino un poquito más fácil. Pues nos despedimos hasta la próxima semana. Queridos amigos, ya lo saben, estaremos aquí la semana que viene, si Dios quiere.